¡Hola! Coordinó toda la cosa. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Ciudad de Animales, mi querida Alexa. Así es, hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de toxoplasmosis. ¡Ay! Logré decirlo bien. Lo practicaste toda la mañana, amigo. Exacto, yo creo que hay mucha gente que no sabe bien qué es. Exacto. ¿Qué es la toxoplasmosis? Seguramente tienen alguna idea porque la relacionan con los gatos y que desafortunadamente muchas veces los castigamos cuando nos embarazamos, cuando llega una mujer embarazada a nuestra casa, a nuestra familia, cuando decidimos como pareja embarazarnos, tenemos gato, no. Deshazte del gato porque seguramente le va a transmitir algo al niño. Pero aquí vamos a solucionar todas las dudas que tenemos. Tenemos un ginecólogo que está aquí con nosotros el día de hoy. Que nos va a platicar cómo cuidar a las mujeres embarazadas sobre este punto. Y también tenemos a nuestro médico veterinario el día de hoy, Jorge Alanís. Amigo, cuéntanos de qué nos vas a platicar en este programa. Hoy vamos a platicar sobre mitos y realidades de los gatos, sobre la enfermedad de la toxoplasmosis. Muchas veces estigmatizamos a estos gatos en los cuales se toman decisiones inadecuadas, como darlos en adopción, regalarlos, sacarlos a la calle. Hay que evitar que se tomen las decisiones inadecuadas, por lo cual vamos a resolver esto. Regresamos con ustedes. Gracias, mi estimado Jorge. Más adelante ahondaremos sobre este tema, pero el punto es, el día de hoy, dignificar la posición del gato en la familia. ¿Cómo de que no? Así es, y también vamos a conocer un nuevo lugar pet friendly donde podemos estar conviviendo con nuestros animalitos. Así es, nuestra querida Pamela Correa se fue a recorrer un lugar muy especial aquí en la Ciudad de México. También vamos a conocer acerca de una raza de gatos muy especial, por supuesto, y platicaremos qué podemos hacer para ayudarlos y defenderlos con algunas protectoras de animales, de los gatunos. Pero aquí no podemos estar hablando de perdiendo el tiempo. Así es, no. Vámonos, por supuesto, con el reportaje para saber y conocer más acerca de lo que es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una infección causada por un parásito que pueden tener algunos animales, como los cerdos, las ovejas, las vacas, liebres y algunos insectos. La transmisión de toxoplasmosis se puede dar de distintas maneras: transfusiones de sangre o trasplante de órganos sólidos, comer carne cruda o mal cocida, aunque una de las más conocidas se da por el contacto de personas con heces de gato. Los científicos calculan que probablemente la mitad de la población mundial ha tenido toxoplasmosis en algún momento sin mayor daño, pero existe otra manera de transmisión que es la más riesgosa, la de madre a hijo. Por suerte, son relativamente pocas las mujeres que contraen la enfermedad durante el embarazo, y no todas transmiten la infección a sus bebés. La posibilidad de que el bebé contraiga la infección aumenta a medida que el embarazo avanza. Aunque existen tratamientos para esta enfermedad, en la mayoría de los casos causa daños graves en el bebé, como pérdida de audición, infecciones oculares, entre otros malestares, además de que puede ser causa de esterilidad, abortos y partos prematuros. Este virus tan común ataca aproximadamente al 40% de la especie humana, pero podemos hacer un esfuerzo por reducir el riesgo a tenerla. Y con esto no queremos decir que tengas que deshacerte de tu gato. Por el contrario, puedes implementar algunos sistemas de alimentación para que esté más sano. Mi querida Alex, y de por sí los gatos tienen a veces mala reputación. Cuando hablamos de toxoplasmosis, no, bueno, las cruces, les avientan casi agua bendita y aléjate para allá. Y sobre todo si hablamos también de mujeres que se encuentran embarazadas. Pero yo creo que hay muchas dudas sobre ese tema es. y por eso tenemos un invitado que nos va a ayudar a resolver todo eso. Así es, nos acompaña el doctor Raimundo Canales, ginecólogo, para platicarnos de la parte humana. Ya sabemos que este programa es de animales, pero en el caso de los gatos y de la toxoplasmosis es muy importante abarcar la salud humana, porque en especial, como decíamos, en las mujeres embarazadas, va a llegar un nuevo integrante de la familia, tenemos gatos y en automático el foco rojo se prende y todos salimos corriendo. ¿Y qué pasa con el gato? ¿Y qué hacemos con el gato? Y nos ayuda, nos afecta. Gracias por acompañarnos, doctor, y platíquenos. No, al contrario, gracias por la invitación. Efectivamente, hay un grupo de enfermedades que se llaman zoonosis, que pueden ser efectivamente enfermedades transmitidas desde una mascota, desde un animal, de producción animal, de lo que sea, hacia el ser humano. Es clásico el ejemplo, por ejemplo, de la influenza, que salió de los animales y se contagió hacia las personas. La toxoplasmosis efectivamente es una parasitosis que puede ser transmitida por los gatos hacia los seres humanos. ¿Por qué los gatos? ¿Por qué nos fijamos en los gatos? Porque generalmente al gato no le pasa nada.
El gato vive su vida, tiene el toxoplasma en el intestino. Ok. De hecho, en las heces está el parásito y puede durar vivo 5 días, expuesto al medio ambiente en las heces del gato, y de ahí se puede transmitir a las personas. En general, a las personas no nos hace prácticamente ningún daño el toxoplasma, salvo en ciertas circunstancias. ¿Cómo cuáles? Pacientes inmunodeprimidos, inmunocomprometidos, alguien que tiene SIDA, que tiene alguna enfermedad debilitante, puede padecer la enfermedad y entonces sí tener una afectación en el sistema nervioso, en los pulmones, en fin. Entonces, esa es una circunstancia. Y la otra, por la que me invitaron Que todo el mundo prácticamente, grita es y el se embarazo. pone así como loco, el embarazo. El embarazo. ¿Por qué el embarazo? Porque si da la casualidad que le da a una mujer embarazada en el primer trimestre, ahí sí hay un riesgo inminente y muy grave de que el feto tenga malformaciones. Y malformaciones tan graves como la microcefalia, que ahora se puso de moda por el asunto del Zika. Otra de las razones por las que puede haber microcefalia es por toxoplasmosis. Pero, ¿cómo vas a saber si tienes esta enfermedad si no hay síntomas? A veces hay síntomas o los síntomas son muy leves. Nosotros los ginecólogos a la mujer embarazada le mandamos a hacer una prueba serológica que detecta anticuerpos contra el toxoplasma. ¿Esa se hace de rutina? A todas Ok. las mujeres. Ok. Por eso la mujer, pues es muy importante que vaya desde tempranamente a control prenatal conmigo, con el ginecólogo, para que le podamos hacer la prueba de detección. La prueba de detección, la que es muy amplia, detecta anticuerpos IgM e IgG. La diferencia de esos anticuerpos es que cuando una mujer tiene IgGs positivas, quiere decir que tuvo toxoplasmosis, pero hace mucho tiempo, no ¿Y recientemente. qué pasa si tuvo Si tuvo toxoplasmosis hace mucho tiempo, lo más probable es que al embrión o al feto no le vaya a pasar nada. O sea, ¿generó anticuerpos? Generó anticuerpos y esos son anticuerpos históricos, por decirlo de alguna manera. En cambio, si le salen positivas las IgMs, quiere decir que o tiene en ese momento o tuvo muy recientemente la enfermedad. La respuesta inmune primaria, la inmediata, la que ocurre cuando yo me infecto de algo, es a base de IgMs. Entonces, si las IgMs me salen positivas a toxoplasmosis, quiere decir que esa mujer acaba de tener la enfermedad, la infección. Y si está embarazada el primer trimestre, es una catástrofe. Y exacto, ¿Qué pasa? Exacto, ¿qué pasa? Pues es una catástrofe tan terrible que mi obligación es darle la opción a esa mujer de interrumpir el embarazo en caso de que así lo desee. Yo no puedo asegurarle que vaya a tener una malformación el embrión, pero quizá entre el 10 y el 20% de todos los embarazos que se dan en esas circunstancias, el feto va a tener una malformación grave y ese es un riesgo altísimo, elevadísimo. Tanto así que ella puede optar por la interrupción del embarazo. Porque ya viene con esta predisposición. Pues tiene un riesgo enorme. Y eso no se puede ver como hasta más adelante. No se puede ver sino más adelante. Okay. Entonces, es una disyuntiva en donde la mujer está obligada a pensar en esa opción sin tener la certeza. Okay. Ahora, también cuando llegan con ustedes, esa parte de hoy descubrimos que estamos embarazados, está embarazada, y no se me ha tocado conocer que de las primeras preguntas de los médicos ginecólogos es: ¿tienes mascotas? ¿Tienes gatos? ¿Es cierto esto? ¿Es como por rutina? ¿Qué pasa si le dice la paciente que tiene gatos? Sí preguntamos, sobre todo cuando alguien se va a embarazar. Ok. ¿Tienes mascotas? ¿Tienes un gato? Sí, sí tengo. Perfecto. No hay que hacerle nada al gato, hay que llevarlo con el veterinario, que le haga el veterinario la prueba de detección del toxoplasma. Y si el gato tiene toxoplasma, se le da tratamiento al gato. Pero el gato tampoco no hay que tiene correr al gato de la síntomas. casa, no. Exacto, que eso es bien importante, No, por favor. no pasa ahí nada. dicho por un ginecólogo, ¿no? Que ver a esta parte del embarazo. O sea, hay opciones. Y Hay una de ellas opciones. no es eliminar al gato, Al ¿no? pobre Dejarlo, gato, sacarlo ahí. pobrecito, ¿no? Exacto. Pues, Pero no, pasa no. lo mismo con un gato embarazado.
No, a los gatos no les pasa nada. El gato simplemente tiene el parásito en el intestino y la gata puede parir y no le pasa absolutamente nada. Esto es la infección en el ser humano. Wow, es muy interesante Exacto. ver cómo tiene que pasar Exacto. el proceso y solamente afecta a los humanos. Y solamente afecta al ser humano. Y especialmente, digamos, a las mujeres durante A la el embarazo mujer o a las embarazada en personas. particular. Ajá. Si a ti o a mí ahorita nos da toxoplasmosis, pues nos va a dar una gripita y realmente no nos va a pasar nada. Ok. Y la inmensa mayoría de las veces no pasa nada. Entonces, El problema es la mujer embarazada. Entonces, tú te encantan los gatos, perfecto, qué bueno que te gusten mucho los gatos. Llévalos a hacer la prueba de detección antes de que te embaraces. Ok. y su recomendación, doctor, también sería, pues creo que también esta cultura de la planificación, incluso planificación familiar, sería que Claro si estamos que sí. tomando esta decisión consciente, en conjunto, en pareja, acudir antes con el médico ginecólogo y preguntarle y decirle todas nuestras inquietudes y nunca pues culpar al gato, porque además creo que el toxoplasma no nada más es por el gato, también si hasta comes lechuga creo que te puede dar. O sea, Hay anda por todos otras lados. fuentes, en otros países donde se come mucho más frecuentemente carne cruda y en fin, hay transmisión de toxoplasmosis por otras fuentes de contaminación. El gato no es el único. Lo que pasa es que el gato es muy común aquí en nuestro país, en nuestro medio, por nuestro estilo de vida, pero claro. no es la única manera de transmitir toxoplasmosis. Entonces, no, satanizar al gato no tiene sentido. Mejor llevarlo al veterinario, que le den su tratamiento, comprobar que el gato ya no tiene toxoplasma en la panza y entonces ahora sí embarázate. Exacto. No va a pasar nada. A Ya perderle- no hay riesgo. A perderle el miedo a los gatos, a perderle el miedo a que si nos vamos a embarazar con nuestra mascota, que es un gato, todos pueden convivir. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Al doctor. contrario, muy amables. Y que lo busquen en sus redes sociales. En mis redes sociales, en mi Twitter, R Canales de la F, o por ahí está también mi teléfono, en fin. Exacto. No, Sí, claro en verdad, que sí. o sea, porque no todos los médicos a veces comprenden esta parte de los animales y me ha tocado en serio conocer a personas que dicen, tienes gato, deshazte de él y oye, es su hijo también, entonces Sí, lo ideal es que Gatijo. todos convivan en familia. ¿no? Exacto, Y además, claro. bueno, más adelante vamos a conocer un testimonio de una pareja que precisamente han tenido gatos toda su vida, que son amantes de los gatos y hoy nos vienen también a presentar pues a su familia nueva humana. Más adelante también vamos a platicar acerca con el doctor Jorge Alanís acerca de la toxoplasmosis en gatos. Esto lo vamos a ver más adelante. Gracias, doctor. Y no te olvides que vamos a conocer un nuevo lugar pet Tienes friendly. razón, súper importante con Pam Correa. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Gracias, doctor. Muy Gracias. amables, gracias. Dale. Estamos de regreso en su programa Ciudad de Animales. Recuerden seguirnos y escribirnos a través de las redes sociales, siempre utilizando el hashtag Ciudad de Animales, mi querida Alexa, Así es. para que nos cuenten todo lo que opinan sobre los temas, sobre qué quieren que platiquemos, para que nos presuman a sus gatijos, a sus perrijos. Y si tienen algunos videos divertidos que Claro. queremos compartir también. Y también para más adelante la sección de cumpleañeros, ¿no? Exacto. Por supuesto. Oigan, y bueno, siguiendo en este tema de la toxoplasmosis, de bueno, qué pasa cuando tienes gatos y pues tomas la decisión de embarazarte, ¿no? ¿Qué va a pasar con el gato que tenemos? El día de hoy, pues invitamos a unos amantes de los gatos, que además hace muy poco, pues bueno, se estrenaron también como papás, pero ya de una pequeña hermosa, ¿verdad? Nos acompaña Esther Gacilita, Marcos Sotomayor, Julia, ¿verdad? La pequeña Julia, que va a cumplir 2 añitos, y también nos acompaña ¿quién, Marcos? Manolo. 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 Toda la familia gatuna completa. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Buen día. Que además seguramente los ubican porque nos han acompañado en Ciudad de Animales, porque son muy conocidos además en el medio gatuno, porque son los propietarios de la gatería Cat Café. Entonces, ¿quién mejor que ellos para contarnos su experiencia acerca de lo que es un embarazo, ¿no? Con un gato. Acompañado de los gatos? Esther, cuéntanos. Bueno, en mi punto de vista, yo creo que un gato te enriquece muchísimo el embarazo. En mi caso, una de mis gatas, porque tenemos 5, Lolo Sol es uno de ellos. Ay, Una de ellas fue la que se dio cuenta que yo estaba embarazada.
O sea, me empezó a hacer masita en la panza. ¡Ay, wow! Fue como mi gata sanadora, me acompañó todo el embarazo. Y de verdad que a mí me hicieron la vida más fácil. ¿Y ustedes habían escuchado de toxoplasmosis? Claro, por supuesto, todo el tiempo, digo, desde antes de embarazarme incluso, pues siempre fuimos como abogados de la causa hay mucha información incorrecta relativa a la toxoplasmosis y siempre que hay un caso lo casan con el gato, ¿no? Cuando es mínima la probabilidad de que un gato te transmita toxoplasmosis. Yo he tenido gatos toda mi vida y mi prueba de toxo dio negativa, o sea, jamás he tenido el virus, ni siquiera, o sea, incluso si lo hubiera tenido se podía quitar, se puede eliminar, pero nunca lo tuve. Entonces yo creo que yo soy un ejemplo vivo, porque he vivido rodeada de gatos toda mi vida. Y además, pues bueno, como dices, al contrario, fueron terapéuticos durante este proceso. Al contrario, me acompañaron y hoy Lolo es el mejor amigo de Julia, o sea, lo adora. Los otros 4 también los quiere muchísimo. Ellos 2 tienen una relación especial porque son de la misma edad. No. Se llevan como 5 días. Y bueno, él también tiene su historia especial. Cuéntenos acerca de Lolo, porque es toda la familia en verdad. Bueno, Lolo es un gato persa, es un gato que alguien lo compró, nosotros lo adoptamos. Tuvo ahí su proceso de que intentaron tener un gato estas personas, pero lo desungularon también, ¿qué es esto? Le cortaron sus garritas y al final de los días decidieron abandonarlo, ¿no? Entonces la chava con la que trabajamos del refugio nos pidió que nos encargáramos de Lolo, que lo adoptáramos porque pues, era una adopción especial. Y ella se quiere bajar a jugar con Lolo. Sí, que no te preocupes. Perdonen. Ella quiere jugar con Lolo, dejémosla que juegue con Lolo. Y pues bueno, decidimos nosotros encargarnos de él. Tiene buenos pulmones, Julia, ¿no? Eso significa que para que también no piense que los gatos nos perjudican en la cuestión de la salud y las alergias pulmonares. Ahí lo estamos viendo, Julia? Pero con buenos pulmones. Y pues bueno, ya lleva casi un año con nosotros y son los mejores amigos. Okay. Como puedes verlo, se lo fue ahorita. ¿Y es fácil tener una hija y 5 gatos y hacerlos convivir? La verdad fue muy sencillo, se dio como muy ligero, muy orgánico. Algunos consejos. A veces no es tan fácil. Se recomienda introducir a los gatos muy gradualmente y todo. A veces no se puede, la realidad es que a veces no hay espacios. Pero al final siempre acaban llevándose muy bien. Ese es mi punto de vista. ¿No? Y aparte, sobre todo, que es una relación natural, que ellos convivan, que le perdamos el miedo al tener un gato, y sobre todo si es que de repente pues ya llegan los bebés humanos, no sacar al gato, convivir todo el tiempo. Al contrario, son excelentes compañeros y es un ejemplo de vida para los niños. Cuidar un animal, encariñarse con otra especie, de verdad yo creo que es una enseñanza invaluable, sean perros o gatos. Exacto, y adopten sobre todo, ¿no? Sí. Bríndenles un nuevo hogar a estos animales, perros, gatos, muchos se encuentran en refugios en situaciones, pues bueno, tremendas, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, aquí vemos a toda la familia, ¿no? Cómo pueden convivir de maravilla. Gracias. Es que es hora de la siesta. No te preocupes. Gracias, Julia, por haberte desmañanado. Oye, porque la verdad sí te desmañanamos, discúlpanos. Muchas gracias, mi estimada Esther Garcilita, Marcos Sotomayor. Gracias. No, a ti, Gus. Muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. De verdad, adopten un gato. Pierdan el miedo, ¿no? Pierdan el miedo. Te enriquecen la vida de una manera que no te imaginas. Exacto. Adopten. Y también, por supuesto, visiten la gatería Cat Café. Se la va a pasar padrísimo. Gracias. Oye, ¿qué tal ahorita si vemos un tip? Un tip del día. Del día, que es para, además, muy importante, para que nuestros gatos utilicen de mejor manera el arenero. Excelente. Creo que a todos nos sirve. Ustedes también, ¿verdad? Ustedes también. Nos vemos. Entonces, vamos a verlo. Aquí en Ciudad Animales. Hola, yo soy Paola Torres. Y yo, Rodrigo Suárez. El día de hoy les hablaremos de los gatos y su arenero. Es muy común que los gatos orinen fuera del arenero, en los sillones, en las plantas, en las paredes. Hay que hacer un diagnóstico preciso para saber si se trata de un problema de conducta o un problema orgánico.
Si es un problema de conducta, tenemos que ver qué está sucediendo. Hay que tener suficientes areneros para el número de gatos que tenemos. También suficiente arena para ese número de areneros. Y también tenemos que ver dónde ponerlos. Es muy importante que ellos tengan acceso todo el tiempo a ese arenero y que además lo limpiemos frecuentemente. Esto va a favorecer que el gato utilice su arenero y tengamos la casa limpia. Esta es la sección de etología. La etología es el estudio del comportamiento animal y su ambiente. Y la etología clínica, una rama de la medicina veterinaria encargada de prevenir, diagnosticar y tratar problemas de conducta. Seamos propietarios responsables. Miren nada más qué preciosidad de gato. El tip del día de hoy está dirigido precisamente para ellos, para que aprendan y no les sufran con esta cuestión de la arena. Si bien dicen que los gatos son muy limpios, a veces se nos puede ir uno que otro cosito, un detalle, ¿no? Un accidente que pueda pasar. Pero sigan los tips que les damos aquí en Ciudad de Animales, siempre pensando en cuidar a sus animales de compañía, me queda Alex. Así es, tenemos los mejores tips siempre. Y también tenemos a estos invitados maravillosos que son los gatos abisinios. Nos acompaña Cita Ruelas, quien es expositora y conoce todo acerca de la raza. Gracias, Cita, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y qué Buenos días. hermosos gatitos, o gatas. Gatas, son 2 hembras, son hermanas, tienen 2 años, 1 mes. Ajá. Sí, esta raza, bueno, es originaria de Etiopía. Es una raza muy activa, no es para gente pasiva, es para gente que le gusta un gato activo, un gato juguetón. Son muy leales, son gatos muy cariñosos, muy limpios, muy buenos cazadores también. Entonces, bueno, pues aquí tenemos los 2 colores, que es el color Rudy y el color azul. El color azul es la mezcla de los dos. De hecho, si podemos ver hacia abajo, o sea, es un color, es un color bastante bonito, sí. Preciosos. Y pues aquí lo tenemos. Son muy estilizados. Y son esos 2 colores, no hay otros no colores hay más de esa colores. raza. No hay más colores. ¿De dónde son originarios estos gatos? De Etiopía. De Etiopía. Sí. Wow. Originalmente de Abisinia, pero Abisinia desaparece y ¿Y cuál es la diferencia de esa raza y otros gatos? ¿O hay algún especial, como una característica? Bueno, esta raza es una raza muy antigua. Okay. O sea, básicamente es una raza muy antigua, muy estilizada, ¿sí? Son gatos que siempre están corriendo, que siempre están jugando. Por ejemplo, los gatos tenemos esta idea de que duermen por la mayor parte del día. En este caso, ¿estos no son tan dormilones? No, en la noche es cuando están activos. Sí se llegan a acostumbrar, en este caso ellas sí se acostumbran a dormir en la noche, pero en la mañana generalmente están dormidas y en la noche es cuando tienen actividad. Ok, para que lo tomemos en cuenta de repente Sí, claro. con estos gatunos. Si de por sí en la noche parece que hacen fiesta, esto es lo doble. Sí, por supuesto, sí. De hecho, tener plantas o tener adornitos sí no se recomienda con esta raza. ¿No? Sí. Pero- Hemos visto en videos que está el gato así. Exacto. Y dijiste que, ¿cuántos años tienen estos? 2 años, 2 2 años, 1 mes. Sí, son hermanas, son de la misma camada. ¿Y llegan a ser mucho más grande o se quedan de No, este el tamaño de la hembra es pequeño. Los machos son mucho más grandes. Ellos en particular son pequeñas, son gatos pequeños. Ok, y en los cuidados, por ejemplo, veterinarios, realmente son de pelo corto, bueno, relativamente corto en comparación con otros gatos. ¿Qué cuidados hay que tener para el cuidado? Pues y para que se vean básicamente así los hermosos? cuidados de un gato normal. Tengo un buen tip que a mí en particular me ha dado muy buen resultado. Antes de alguna competencia o alguna, para tenerlos más limpios, yo hiervo manzanilla y les doy un pequeño trapazo con manzanilla. Esto para desodorizar y aparte para suavizar. Si esto lo hacen en casa, es muy bueno, se los recomiendo. Ok. Hay otro super tip. Sí, un tip ahí también para Ciudad de Animales. Oye, y justamente hablando del baño, ¿se bañan? ¿No tanto? A ellas sí les gusta el baño. Okay. ¿Ah, sí? Sí, a ellas sí les gusta el baño. De hecho, son animales que toman mucha agua en particular, y sí les gusta mucho el agua. De carácter en comparación con otros gatos, porque eso creo que sí puede ser una variante, ¿no? Ya ves que hay gatos que la raza en sí es como más social, otros que son un poco más huraños. ¿Estos qué Llegan, tal con son? la gente a veces, si es desconocida, llegan a ser un poquito hostiles, pero en general son gatos muy cariñosos. ¿Y cómo puedes saber si por ejemplo, tienes un gato y no es un gato de raza tal cual, pero hay algún tip cómo puedes saber
de qué tipo de raza es tu gato? Sí, investigando en redes sociales, o sea, hay muchas razas de gatos y pues solamente así. Sí, claro, digo, como dicen, ningún gato es corriente, todos tienen razas, ¿no? Sí, Eso es importante. eso es Más bien cierto. como alguno, por ejemplo, yo tengo uno de los míos, es igual callejerito, ¿no? Pero tiene es muy cariñoso, ¿no? Hay una raza que me parece que es sumamente cariñosa y que nada más te pide besos, ¿no? Pues seguramente por ahí es Los árbol esfinges, familiar, los esfinges es ¿no? una raza que, bueno, lo tienes aquí pegado todo el tiempo. Si alguien quiere tener un gato pegado así todo el tiempo, es un esfinge. Si queremos conocer más acerca de esta raza, de sus cuidados, de su origen, de su historia, de su magia, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, con la criadora que es Antolina, en Abisinios, México, pueden meterse y ahí pueden encontrar mucha información. Mucha información. De hecho, está dentro de los 10 criaderos más mejores del mundo. ¡Ay, wow! Sí, está increíble. ¿Y tienes más gatos tú o estos? Sí, yo tengo todavía un esfinge, tengo un siamés oriental Wow. y tengo un bengalí. Mira, ya, la casa llena de gatos. Sí. Es una casa con gatos, es una casa llena de magia, de verdad. Dense la oportunidad. El día de hoy, pues bueno, nos acompañaron en este programa especial sobre toxoplasmosis, ¿verdad? Que es muy importante. Véanlos, conózcanlos. Miren nada más que hermosuras. Hoy mis gatos no me van a recibir en casa, me van a cerrar las puertas porque voy a llegar oliendo a otros gatos. A gato ¿no? de Así que otro. hoy no voy a dormir ahí con ellos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Cita. Gracias a Vámonos ustedes. ¿qué nos vamos? Vámonos precisamente, hay muchos gatitos que requieren pues un hogar también, que se encuentran en hogares temporales. Algunos de ellos incluso, por ejemplo, en la gatería, en el Cat Café, ahí hay gatitos, se toman un cafecito, una bebida de catnip y conocen a los gatos que se encuentran en adopción. Así es que vámonos con estos adoptables muy especiales gatunos aquí en Ciudad de Animales. Adiós. Hola compañeros, soy Pamela Correa y me vine a Huerto Roma Verde porque, ¿qué creen? Aquí hay un lugar especializado para todos aquellos que tenemos muchas ganas de tener un gato y por falta de tiempo o por falta de dinero o por falta de espacio no lo tenemos. Aquí está Emma Gatario, un lugar donde podemos venir a convivir con los gatos, jugar con ellos, darles comidita y brindarles muchísimo amor, pero acompáñenme a conocerlo. Y ahora sí, ya nos encontramos en este gatario. Les quiero presentar a Fabiola González. Ella es una de las encargadas de este lugar. Son 4, entiendo, ¿verdad? ¿4 mujeres? Sí, así es. ¿Quiénes son las encargadas? Bueno, la principal es doña Emma. Ella tiene alrededor de 70 años. Ella comenzó con todo esto. También está Sol Medina, Cassandra Loreley y bueno, Pilar Hernández. Oye, platícame acerca de este proyecto que precisamente comenzó esta señora por ahí de 1985. Sí, con el sismo, pues bueno, se pone como todo esto en zona de desastre y queda abandonado, entonces empiezan como los gatitos ferales y doña Emma empieza a decir, pues cómo los gatitos van a padecer esto, vamos a echarles la mano y bueno, ya comienza con este movimiento, hasta que llega a la cuadra, forma como todo este gran proyecto llamado el Huerto Roma Verde y les hacen esta sección especial donde doña Emma es la encargada. Aquí, de los privilegios que principalmente gozan es de tener latita, así nunca les falta su latita, gracias a doña Emma. También tienen alimento, sus vacunas, evidentemente, desparasitaciones y pues sobre todo amor, ¿no? Aquí lo que se busca con todos estos espacios es que se les pueda dar amor. Oye, a ver, platícanos de qué espacios pueden disfrutar además los gatitos aquí para mantenerse entretenidos, porque definitivamente estar en este lugar, 7 gatos conviviendo, también tiene su reto. Claro, tiene su super chiste, pues bueno, tienen como su super casa, entonces ahí están resguardados del frío, del calor, tienen camitas, tienen como todas las instalaciones. De este lado pues tienen como su bodeguita donde también se logran meter y esconderse y ese tipo de cosas. El arenero en la parte de atrás, que es un arenero gigante, es un arenero comunal de arena no convencional, aparte tiene un arenero de tierra porque también descubrimos que a los gatitos les encanta la tierra para pasearla, pues para pasear sus patitas por ahí. Platícanos de los juegos que hay aquí para los gatos.
Bueno, tenemos que es un, ¿cómo se llama? Pues un trepador, vamos a decirlo así, en el cual si logran llegar a la cima, pues ya se quedan ahí sentaditos observando a todos desde arriba. Y bueno, también es una serie de juegos complicados porque de repente uno ve que está el otro, entonces se sube, lo tira y así se empiezan a volver como en esas secciones. También tenemos otros que son como puentes corredizos, también tenemos otras como cañitas de pescar para que estés haciéndolos correr un rato, entonces hay entretenimiento para todos. Ahora, no es un lugar para que se vengan a donar gatos, en realidad ya están los gatos de aquí que son de los que se hacen cargo, y lo que es más importante y lo que les platicaba en un inicio y en lo que ahora va a ahondar nuestra queridísima Fabiola es acerca del tema en el que como muchos quienes no podemos tener gatos o no podemos tener felinos o no podemos tener un animal de compañía, pues podemos venir y descargar nuestro amor a este lugar. Así es, pues bueno, el espacio está abierto para cualquiera que quiera venir. Los horarios pues a veces difieren, pero normalmente son como de 10 de la mañana a 5 de la tarde, entonces pues bueno, el espacio está abierto, se entra con muchas ganas de acariciar gatos, eso es lo principal, y pues lo que ocupamos es que nos regalen donativos, principalmente latitas y comida húmeda, comida seca, pues que nos vengan también a echar la mano porque es un espacio grande y que se requiere como de mucha limpieza, y pues sobre todo que vengan con esas ganas de acariciar gatitos y de regalarles todo el amor que quieran. Adelante está el espacio abierto para ello. Y vean la suerte que tenemos, ya está con nosotros Emma Lara, la acabamos de encontrar precisamente aquí para que nos hable, doña Emma, acerca de cómo comenzó esta labor tan interesante que precisamente comenzó orgullosamente usted a lograr con estos gatitos que ahora podemos visitar para darles mucho amor. Bueno, empiezo. Desde el principio había gatos en la clínica que está aquí atrás, pero los mataban y aquí estaba lleno de matorrales, sucio. Entonces ya me los fui trayendo poco a poco. Esos ya no están, pues ya se murieron. Sí. Después se hizo el huerto, se hizo el gatario y ahora los gatos están, pues se les da un poco de felicidad, a lo mejor no mucho lo que yo quisiera, pero a veces no se puede, tienen su agüita, su comida y pues limpio y el cariño de estar en un lugar pues bien, de no pasar frío, de no pasar hambre, no pasar sed, de que no los anden correteando los perros, de que no los apedren, entonces están en un lugar seguro. Entonces a mí me gustaría que la gente sensibilizara un poquito, que si el perrito o el gatito ya está viejo, que no les abran la puerta y los tiren, no, mejor donarlos a alguien que los quiera. Pues muchísimas gracias, qué suerte tenemos porque nosotros ya estábamos a punto de despedirnos y la encontramos precisamente en un lugar en donde les tenemos una sorpresa y a donde me voy a ir con Fabiola. Muchísimas gracias, doña Emma, un gran ejemplo y además un gran lugar para que todos los que queremos tener un gatito y a lo mejor no podemos venir aquí a darles amor. Ok, muchas gracias. Gracias a usted, continuamos. Y como lo prometido es deuda, les dijimos que les teníamos una gran sorpresa y es que, Fabiola, podemos venir a este lugar donde, como somos pet friendly, conviven conejos y gallos y gallinas sin ningún problema. Es correcto, así están. Pues estos son unos chiquitos que llegaron como por, básicamente, la gente los abandonó, nos los abandonaron en las puertas, entonces pues decidimos también darles un espacio. Huele usted, huele. Y el aletazo en la cara. Está bien, ya como quieras. Ya se calmó. Ajá. Entonces, díganos qué es lo que quiere. Decidimos darles un espacio, pues bueno, también aquí son parte de la familia del huerto. Claro. Entonces pues hay que darles también el trato adecuado. Hay mucha gente que les interesa, les llama la atención, pero no saben cómo tratarlos, entonces se vuelve como un poco complicado. Entonces también les recomendamos que se acerquen a nosotros para que sepan bien cómo se manejan o cómo es que logramos que ellas estén así súper tranquilas, que se dejen cargar y pues sobre todo que convivan con todos, ¿no? Claro, igual que los conejitos, como pueden ver aquí a Negrini, que está reportando especialmente para Ciudad de Animales. Oye, y entonces, redes sociales. Redes sociales, Vida Animal, en Instagram y también en Facebook. Y también está la página del huerto, Huerto Roma Verde y huertoromaverde.org como página oficial. Y también están las del Facebook.
Perfecto. Pues Fabiola, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar aquí conviviendo muy pacíficamente con los animales. Y Negrini, yo soy Pamela Correa, ella es Fabiola González. y él es Negrini, reportando para Ciudad de Animales. Regresamos con ustedes. Ya estamos de regreso aquí en Ciudad de Animales. Por favor, no se olviden seguirnos en las redes sociales. Y mira aquí nada más. Mira qué estas bellezas. Cositas que tenemos aquí. Mira este chiquitito. Están hermosos y están en adopción. Así que Así recuerden, es. escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21. No nada más estamos viendo por los perritos, también por los gatos que requieren un hogar. Y precisamente para seguir en este programa especial sobre toxoplasmosis y también pues quitarle esta mala fama a los gatos, nos acompaña María Macías. Gracias por acompañarnos, rescatista, Bienvenida. protectora, abogada de los gatos prácticamente. Sí. Y también el doctor Jorge Alanís, gracias amigo, que ya te habíamos visto al principio del programa y ahora sí, pues para platicar y extender este tema acerca de la toxoplasmosis en gatos. Muchísimas gracias. Comenzamos contigo, mi estimado Jorge, cuéntanos acerca de la toxoplasmosis en gatos. ¿Cómo podemos darnos cuenta si es que nuestro gato sufre toxoplasmosis? ¿Es posible? Es muy importante lo que preguntas, lo que comentas, ya que los gatos también pueden padecer los signos clínicos de la toxoplasmosis, que es la enfermedad. El toxoplasma, para que se pueda reproducir, el hospedador final tiene que ser los gatos. Es por eso que se ha satanizado los pobres gatos, en los cuales, pues gracias a que en el individuo se reproducen y los elimina, está presente el parásito. Desgraciadamente, se ha satanizado a tal grado que a veces nos llegan a consultas mujeres embarazadas que tienen gato, que quieren darlo en adopción, que lo quieren regalar o hasta incluso decisiones difíciles como la eutanasia, porque no están bien informados y lo peor que puede haber es no tener información con respecto a esto, ¿no? ¿Qué hacemos si nuestro gato tiene toxoplasmosis o cómo nos damos cuenta si tiene toxoplasmosis? ¿Hay pruebas? ¿Qué se les hace? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el toxoplasma es un parásito. Es un parásito que la manera de la cual se nos puede transmitir al ser humano, que esto se llama enfermedades zoonóticas, es a través de la ingesta directamente del oquiste, que es como el huevecillo del toxoplasma. Los gatos en particular, la manera como se llegan a infectar, no es que se infecten entre ellos, sino son gatos que salen a la calle, que salen y cazan, ya sean aves o llegan a cazar, por ejemplo, roedores, en los cuales el roedor o la ave está presente del parásito y directamente lo consume el gato. Una vez que el gato lo consume, que se empieza a multiplicar este parásito, lo elimina en el transcurso de su vida entre 7 y 9 días. No más, o sea, nada más lo va a transmitir una vez en su vida. Salvo que sea un gato que esté inmunosuprimido con alguna enfermedad como cáncer, que esté en quimioterapia o que tenga una enfermedad viral como leucemia, peritonitis infecciosa felina, puede seguir eliminando el toxoplasma. Pero si es un individuo que no tiene ninguna otra enfermedad coexistente, el parásito no lo va a seguir transmitiendo y nada más es una vez en la vida, por lo cual es muy difícil que nos llegue a transmitir al ser humano, ¿no? Pero es una vez en la vida, una vez que se infecta, o por ejemplo, ya lo eliminó de esta vez que lo adquirió y después vuelve a salir y se come otro ratoncito que tiene toxoplasma y vuelve el ciclo. Nada más lo elimina una vez en la vida. Así se vuelve a reinfectar y si sigue saliendo y sigue cazando, nada más va a ser una vez en la vida, porque el gato ya crea tal inmunidad que ya no permite esto. ¿Sí? Algo importante aquí con los gatos en particular es que ya una vez que llegan a tener estas defensas, ya es muy difícil que lo sigan eliminando, pero él sigue siendo portador. Igual nosotros los humanos, en los humanos, estadísticamente la mayoría como nos llegamos a contagiar es a través de la ingesta de alimentos contaminados, ya sea carnes crudas o las damas o las gentes que cocinan con carne que no está bien cocida. Que no está bien cocida, o incluso cuando la estás preparando, que si tiene la infección del toxoplasma, que se lleve las manos a la boca y que se pueda llegar a contaminar. A través de los vegetales, desgraciadamente en países de Latinoamérica se riega con aguas negras y es la manera en la cual se puede llegar a transmitir,
por lo cual la manera más adecuada es desinfectar, lavarnos las manos de manera adecuada para evitar la ingesta de estos oquistes y nos llegamos a infectar. Exacto, para quitarles en verdad esta carga tan pesada a los gatos sobre este tema, ¿no? Que es muy importante. Y María, pues bueno, que tienes una labor tremenda porque siempre estás luchando contra el abandono y también contra este tipo de ideas que se tienen de los gatos. Claro, los satanizan, como dice el doctor, terrible. Sobre todo los gatos negros, los gatos totalmente blancos. En estos meses no se pueden dar en adopción porque los utilizan para santerías, para cosas raras, para cosas extrañas. Y sí hay un abandono muy, muy fuerte con cualquier pretexto, como dice el doctor, no nada más el toxoplasmosis. Simplemente, pues ya creció el gato y no les gusta, lo abandonan, no lo esterilizan. Entonces nosotros damos en adopción ya esterilizado, desparasitado, y esterilizado, vacunado y desparasitado. ¿Y es común esa enfermedad? ¿Has tenido algún caso con tus gatos? No, he tenido SIDA, he tenido leucemia, he tenido PIF, que es la peritonitis infecciosa, calcivirus también. Por eso lo primero que se hace es vacunarlos y desparasitarlos precisamente para que si tienen la toxoplasmosis, pues podamos eliminarla antes de que aparezca y tratar de darles una mejor vida con alimentos sanos, vacunándolos, dándoles muchísimo amor, que suba su autoestima, porque son animalitos que todo el mundo los maltrata, entonces ellos necesitan cariño, amor, no nada más comida. No, claro. Oye, Jorge, sobre eso, por ejemplo, en efecto, si tienen el toxoplasma, ¿pueden desparasitar para facilitar la eliminación de esta... El parásito, para que llegue a ocasionar signos clínicos en el paciente, es difícil, igual que en los humanos, salvo que tengas una enfermedad en conjunto como inmunosupresión, en la cual se empieza a desarrollar el parásito y presente los signos. Los signos principales es a nivel neurológico, ya sea que presenten convulsiones, lleguen en coordinación, alteraciones en la conducta, pueden llegar a provocar ceguera o afecciones hepáticas. Pero repito, solamente cuando el paciente está inmunodeprimido con alguna otra enfermedad en conjunto, como algo viral, como peritonitis infecciosa felina, sida felino, leucemia viral felina. Perfecto. Oye, María, y nos decías que tienes 250 gatos. Sí. ¿Cómo en el refugio? le haces si están en adopción o qué? Pues ¿cómo le hago? Te juro que yo misma no lo sé. Ellos comen alrededor de un costal de 30 kilos diario. Y aparte tengo la mitad de la población ya viejita, porque se han esterilizado desde hace 21 años. Entonces ya la población es un poco vieja y hay que darles alimento especial o latas, porque sus dientes ya no los tienen, en fin. Y aparte en el panteón tengo 200 más. Y en el estadio viviendo en el panteón. Viviendo en el panteón. Yo voy a darles de comer. Todos están también vacunados, desparasitados, esterilizados, bien comidos, los pueden ir a visitar. Y bueno, pues tratar de luchar para que la gente entienda que un gato es místico, que por algo desde hace 5,000 años los creían dioses, porque es un ser místico, tiene muchísimas propiedades, nos calma el estrés, son curativos. Claro. Hasta la ronronoterapia o algo así. Así es, en Europa ya lo están haciendo. Y la verdad es que sí hay que reconocerles que tienen algo muy especial. Mira, una casa puede ser una casa normal con la familia, pero con un gato es un hogar. Mi estimado Jorge, rápidamente, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para prevenir esta cuestión de la toxoplasmosis? Bueno, en resumen rápido, el gato una vez que elimina los oquistes para que puedan ser infecciosos pueden pasar de 2 a 5 días, por lo cual hay que limpiar diario los areneros para evitar que maduren y nos puedan infectar. 2, evitar que los gatos estén saliendo a la calle para que estén cazando estos aves o roedores donde se puede llegar a transmitir el gato. Lo más importante, esterilizarlos para controlar lo que es la población gatuna. Sabemos que es la mascota del futuro por las necesidades de la ciudad. Cada vez más gente va a tener gatos, por los cuales hay que tener las normas de higiene y cuidados adecuados. Perfecto. Y contigo, María, preséntanos rápidamente a estos pequeños que están en adopción. Claro, el que tienes tú se llama Cuau. ¿Cuau? Es un siamés hermoso, lindísimo, ya está castrado, desparasitado, vacunado y listo para un hogar. Tú tienes a Bombón, es una nena de Angora hermosa, muy, muy linda. Ella es su mamá, se llama Anita, es una siamesa himalaya
Y todos están en adopción, los 250 están en adopción. Pueden buscarnos en Instagram o en Facebook y estamos como gatilandia.com. ¿Gatolandia? Gatilandia. Como Disneylandia, pero es de gatos. Es el paraíso de mis niños. Pero como tomate, pero sin el to. Aquí como Disneylandia, pero pueden con ir y si no van a adoptar, pueden ir a jugar con ellos, conocerlos, pueden ir a ayudarnos, pueden hacer mil cosas. Vengan a visitarnos. Así es, sí, así es. Padre. Muchísimas gracias, María. Al contrario, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de promover a nuestros niños. Gracias, esperemos que encontremos un hogar responsable y amoroso para cada uno de ellos. Gracias, mi estimado Jorge. Gracias a ustedes. Un placer, como siempre, tenerte, amigo. ¿Y qué te parece, Alexa? Si hacemos una pausa, recuerden escribirnos a través de las redes sociales, comentar qué quieren saber, qué quieren que tengamos aquí en Ciudad de Animales y también cuáles son, si tienen alguna otra duda sobre la toxoplasmosis, se las resolvemos a través de redes sociales. Una pausa y volvemos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Hola, soy Eliana Hernández. Hoy voy a hablar acerca del embarazo y de las mascotas. Ya tienes una mascota y estás embarazada. ¿Qué tienes que hacer? Primero, ver los hábitos que tiene tu mascota. Que no te salta la pancita porque te puede lastimar. Que no vaya a morder porque puede lastimar al nuevo integrante. Entonces, es importante que le enseñes todos estos hábitos, que haga del baño y pipí donde debe. El segundo es que si tienen una relación muy estrecha con tu mascota, que pidas ayuda a alguien más para que se vaya con él un tiempo, para que esté relacionado con él dentro de tu casa, porque cuando llegue el nuevo integrante, tu mascota se va a sentir triste, se va a sentir desplazada. Entonces necesitas saber que va a seguir teniendo tu atención, pero no tanta como la que tenía antes. Entonces, ayúdale un poco también para que pase este proceso de emociones que los animales también tienen. Hay una controversia entre si tener gatos o no tener gatos. Bueno, los virus que provocan los gatos, los pelitos del gato, se dan dentro del excremento del gato y dentro del excremento de los roedores. Entonces, si tienes un gato o tienes un roedor, no le limpies tú su arena o su casita, que lo limpie alguien más y que no estén cerca de ti. Si tienes un embarazo complicado, nada más lo único que tienes que hacer es consultarlo con tu doctor, ver qué riesgos tiene y para que puedan estar todos en armonía en la familia. Muchas gracias y espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Querida Alexa, se nos está acabando el tiempo de este programa tan interesante.
donde platicamos todo acerca de la toxoplasmosis. Exacto, pasó rápido, pero antes que nos vayamos tenemos que celebrar los cumpleaños. Por supuesto, vamos a festejar y a felicitar a estos pequeños, para empezar, a un menino, a Azul, una gatita que fue adoptada, por supuesto, Azul, un fuerte abrazo, besos, abrazos, apapachos. Manchas, que está cumpliendo 6 añitos, y también a uno muy especial que es Tino Ernestino. Muchas felicidades para todos los cumpleañeros. Ya saben, escríbanos a través de las redes sociales de Ciudad de Animales si es que ustedes quieren pues que festejemos a sus animales de compañía, y también si quieren adoptar a estos bellezas, miren nada más al cuau. Anímense, mira qué lindos. Si los quieren adoptar, escríbanos, miren, están hermosísimos estos bellezas de gatos. Síganos a través de las redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado, querida Alexa. Sí, muchísimas gracias, y gracias a todos los invitados también por el día de hoy. Exacto, pásenla muy bien, disfruten este fin de semana, visiten los lugares pet friendly que tenemos para ustedes y pásenla de maravilla en compañía de sus animales de compañía. Gracias, nos vemos. Y no se olviden adoptar. Por supuesto, mira hasta esa la cosita. próxima. Bye. Mira nada más qué hermosura. Ay, mira esa. Adopten.